¿qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga a todos. Acá estamos nuevamente con el copastor Pedro. Estamos llevando a los hogares, a los hermanos, algunas, no sé cómo llamarle, pero en realidad los otros días empezamos con unas estadísticas y aclarando algunos conceptos que por ahí muchas veces amedrentan. Y bueno, antes que nada le voy a dar el saludo a mi hermano amigo copastor Pedro Prado. Bien, muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Acá estamos nuevamente con el pastor Antonio Palacio y esta es una inquietud que había y queremos hacer como tips para ayudar, porque vemos que se ha generado, que hay un malestar en la sociedad y muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, por supuesto que creemos, tenemos fe y confiamos en Dios, pero este es un sistema del mundo en el que también sin querer nosotros estamos metidos. Estamos metidos y por ahí hay cosas que también pueden llegar a golpear en nuestras vidas. No quiere decir que no entren, pueden venir a golpear, en algunos casos entrarán o no, pero queremos llevar a algunos consejos de nuestra humilde opinión de lo que se puede hacer en el caso de este tiempo que estamos encerrados y que tenemos que cumplir. Es un mal que no nos gusta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Los otros días nosotros habíamos traído unas estadísticas acerca de las enfermedades que habían llegado, y bueno, esta ha sido los virus, las pestes y las epidemias, y en este caso ha tomado un poco más de margen lo que es una pandemia, en la cual no solo un lugar, sino todo el mundo entero está con esto que arrasó, que muchas veces les ha generado, acaba la palabra, les ha generado a todo un cierto miedo. Pedro tiene un montón de datos que él nos va a traer, que una cosa es el temor a Dios, que consideramos que es respeto a Dios, pero la otra cosa es miedo. Yo les voy a decir algo que me pasaba a mí cuando yo tenía que cruzar a mi casa ya en Catamarca, en Tinogasta. Teníamos que cruzar un zanjón que se hizo como 20, 30 metros con las crecidas, y nosotros vivíamos en casa de mi abuela al último, digamos, del campo ahí. Entonces yo iba al colegio a la tarde y salía a la noche, digamos, casi ya en invierno era más, porque era 7:30, 8 que yo salía, y del pueblo hasta llegar a casa tenía un par de kilómetros y teníamos una bicicleta. Y como allá por ahí siempre la gente decía, che, mirá, ahí dice que sale el diablo, la Salamanca y todo eso. Claro, entonces yo sabía venir la bicicletita, esas bicicletas así de mujer, qué sé yo, y tenía la parrilla, ponía los útiles ahí, y te digo, yo estaba en el secundario. Entonces cuando yo venía por ahí, cuando me tocaba pasar, era todo oscuro, porque no había luz, nada de nada, era todo oscuro, porque no teníamos luz, no había, la luz eléctrica no llegaba allá. Entonces nosotros teníamos los sol de noche. Así que mi papá me esperaba de la otra punta, a veces. Pero los primeros días yo recuerdo que me agarraba y se me venía a la mente, che, dice, ahora que por ahí sale el diablo, que la Salamanca. Así que yo me acuerdo que pedaleaba fuerte, ¿viste? Y como era una barranca así, en un vuelo, pero me causaba miedo, y el miedo viene a una palabra que vos antes del programa, antes de hablar, era una sensación que me agarraba a mí, en otras palabras, como decimos nosotros, un julepe, por el miedo a que a lo mejor te venga el diablo, que salga la Salamanca. Yo no digo que cerraba los ojos porque me iba a tragar cualquier cosa, pero viste, no veía la hora de pasar rápido todo eso por esa sensación que tenía en ese entonces. Dicho esto, es lo que por ahí nosotros vemos en algunas familias, en algunos hogares, que a lo mejor cuando predicamos nosotros le decimos, mande su pedido de oración,
y por ahí nos hacen saber que hay gente que tiene miedo, amén de que ha ido a la iglesia, y esto no es que a lo mejor diga, hermano, ¿qué? ¿Usted no es de Dios? Le pasó a una gente discípulo del Señor. Yo recuerdo que en un momento dado creo que hablamos, y muchos predicadores han hablado, de que a gente que está con Dios a veces tiene miedo. Bien, trayendo a memoria lo que decía el hermano con respecto a quién no ha vivido una situación de miedo. Sí. Cuando éramos chicos, bueno, yo también he vivido situaciones de miedo, pero no vamos a entrar, lo vamos a dejar para... Vamos a ir específicamente a lo que queremos que... Por ahí cuando vas caminando solo. Que siente que viene caminando alguien atrás, se siente... las hojitas secas. ¡Ay! ¡Eso! Y empieza a correr un frío por la espalda y a mirar así, por arriba del hombro. ¿Quién me sigue? ¿Quién está atrás mío? O por ahí, hasta si agarramos un poco de valor, directamente nos damos vuelta y no hay nadie. Y bueno, y seguimos caminando hacia adelante y de nuevo. No, en esa época ni que la sangre de Cristo. Pero nosotros hemos tomado algunos datos. Ya el pastor habló con respecto a lo que es el temor. O sea, porque nosotros nos vamos a la Biblia, y la Biblia habla del temor a Dios. Y que ese temor es, entonces le tenemos que tener miedo a Dios. No, ya explicó el pastor, cuando es a Dios, el temor se habla de un respeto hacia Dios como Dios. Y el miedo es otra cosa. El miedo es, le vamos a dar la definición que encontramos en el diccionario, y dice que el miedo es una sensación que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra, o que haya ocurrido, o que pueda ocurrir. Los tres tiempos: el tiempo pasado, el tiempo presente que estamos viviendo, o el tiempo futuro que pueda venir. Y mucha gente está viviendo de esa manera, lamentablemente mucha gente. Y queremos más llegar no solamente a la gente, sino, como decía anteriormente el pastor Palacio, con respecto a que a los mismos discípulos le pasa. ¿En qué momento fue de los discípulos? Fue en un momento que iban habían terminado como una campaña, por así llamarle. Cristo siempre estaba rodeado y había estado con una gente, y dice, vayan para el otro lado, en la barca, y yo les voy a seguir. Entonces el Señor se queda, se atiende a la gente, y después va, ora, porque se separaba. Entonces se hizo tarde. Y cuando los mandó, él después se acuerda y viene caminando sobre las aguas. Entonces cuando vieron caminar al Señor en las aguas, dice que lo vieron, entonces dijeron un fantasma, dijeron. Y dice que tuvieron miedo, una sensación distinta a recibir el Espíritu Santo de Dios, por así decirlo. Entonces, eso le pasó a gente que estaba con el Señor, y hoy en día le está pasando eso a gente que está con el Señor, que ha visto todo esto, y que por ahí algunos mirando todo esto se confunden. Ahora hay algunos que dan voces de miedo, otros que a lo mejor están desesperados. Vamos a hablar en lo que es la realidad. Se agotan los recursos. En el empleo, cuando termine ¿cómo hacemos con el empleo, con el trabajo? Porque cerraron la fábrica. ¿Cómo será el día después de la cuarentena, después de la pandemia cuando acabe? ¿Cómo será? El miedo, el encierro que vive hoy en día la gente, se le ha sumado un pánico a la gente, bien dice Pedro, se le ha sumado. Entonces por ahí nosotros queremos llevarle esto, de que en realidad puede que esté pasando esto, puede que tengamos este tipo de situaciones en nuestra casa, nuestros hijos que por ahí a lo mejor dicen, no aguanto más, puede que haya. Entonces, acá mi hermano tiene algunas cosas, algunos beneficios que podemos sacar de todo esto, porque yo los otros días tomé algo, creo que el martes pasado, no le puse título a la prédica, pero yo lo había descifrado
cuando prediqué acerca de cuando el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Bueno, David estaba en otro lugar y bueno, vio eso y tenía clamor a Dios en eso. Y yo decía que lo que hoy parece mal, y le iba a poner título, pero no se lo puse, pero lo que hoy parece mal puede ser una gran oportunidad para nosotros, una gran ventaja, llegándome al texto bíblico que dice que a los que a Dios ama, todas las cosas, todas, hasta el miedo incluido, ayudan para bien. Yo quiero que vos, Pedro, que tenés acá algunos datos, nos diga los beneficios que podamos sacar del miedo. ¿Eh? Sí, estos son datos que buscamos para que no le tengamos miedo al miedo. Por así decir. Sí, porque este es un artículo que dice, siempre asociamos al miedo como algo negativo, pero también puede tener su efecto positivo. Es un mecanismo de defensa el miedo. Nos pone en alerta. El miedo nos pone en alerta. Sin miedo muchas cosas no van a suceder. O sea que es clave para ponernos en alerta y enfrentar los retos de la vida de una mejor manera. Nos protege. Aunque resulte extraño pensarlo, el miedo nos protege, pues es un mecanismo de defensa bastante importante que debemos utilizar. Acá puse el dedo donde no tenía que poner. Es una cuestión de aprendizaje. Gracias al miedo aprendemos qué es lo que nos beneficia y qué no. Aprendemos de esos errores. Nos enseñan cuáles son nuestros límites también, el miedo. Entre los beneficios del miedo encontramos aquello que nos dicen cuáles son los límites y hasta dónde podemos seguir. Y nos ayuda también el miedo a controlarnos. Porque dice, con el miedo nos conocemos mejor y nos controlamos. Es una vivencia y una experiencia para nuestro futuro, porque controlamos entonces nuestro yo y es una forma, es una manera de conocernos a nosotros mismos. El miedo genera situaciones de estrés y esto va acompañado de nerviosismo. O sea, el hecho de pasar por un momento de estrés y de nerviosismo dice que este estrés se puede superar porque no tenemos barrera y el miedo no va a poder con nosotros. Mire usted, esta no lo sacamos de la Biblia, sino de estudio y personas que están en el tema, como decimos, científicos, de gente que se dedica a una estadística, ¿no? A un comportamiento de la persona. Y ellos aconsejan que este beneficio del miedo nos va a ayudar y que el miedo no nos puede vencer. Si nosotros vemos lo que hablaba con respecto el pastor Antonio recién, de la situación de los discípulos, esto está en Mateo, en el capítulo 14, versículo 26, y dice que ellos tuvieron miedo. O sea, es un síntoma que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra, o haya ocurrido, o puede ocurrir. Y quizás hoy en día se está viviendo así. Pero nosotros no queremos quedarnos con la primera parte, donde los discípulos sienten miedo. Porque después habla la Biblia, la misma palabra de Dios dice que el Señor Jesús les contesta. El mismo Señor Jesús contesta y ¿qué le dijo? Que no tengan miedo. Que no tengan miedo porque era Él. Yo creo que esta palabra también puede venir para nuestras vidas. Quizá estamos viviendo y entonces Jesús de repente se aparece nuestro Salvador y nos dice, no tengan miedo. Soy yo. Estoy con ustedes. Él lo ha prometido, Él lo ha dicho. Por lo tanto debemos creer, debemos confiar. Y este es el mensaje. Es cierto, vamos a vivir situaciones difíciles, situaciones que nos angustian, situaciones de estrés, de encierro, de pánico, todas esas cuestiones, pero que todo eso no genere en nosotros un lugar donde se pueda encontrar tierra fértil para que esto crezca, sino que lo podamos combatir. Es muy claro este aspecto. Nosotros escuchamos hace poquito que la cuarentena se va a ir, se va a extender un poco más.
no sé cuántos días, y tampoco sabemos que si a lo mejor hay un rebrote de toda de esta pandemia, que después más adelante digan, las vamos a extender más todavía. Sin ir más lejos, todos conocemos gente que comienza a salir a la calle, ya un poco como diciendo, se acabó todo, porque no llega un momento dado que desesperan. Como hablaba el hermano Pedro, hay un estrés en la gente, se genera nerviosismo, y lo que tratamos de hacer es llegar a ustedes en su casa, en su hogar, que estas cosas están. Los discípulos estaban en medio de un mar, y un mar embravecido también, porque dice que parecía que en algunos casos por ahí la barca se hundía porque era tanto el golpeteo así. Pero si Dios, creo que está en otro algo parecido, cuando Jesús estaba durmiendo, estaba en la misma barca y golpeaba claro, ¿vio? Tenían que cruzar y claro, y estaba Jesús y sin embargo, Señor, sí es cierto que genera esto que está golpeando. La Biblia dice, y me viene a la memoria, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Usted es iglesia, nosotros somos iglesia, y nada va a prevalecer contra nuestras vidas. Ni pandemia, yo escuché un hombre ahí y tiene razón. Un barbijo, y con esto no estoy diciendo que vayamos sin barbijo porque no nos dejan entrar a un supermercado, o sea, hay que cumplir eso. Pero un barbijo no lo va a frenar a la muerte. La muerte, cuando quiere entrar, va a entrar con barbijo o sin barbijo, la muerte entra. Los destinos, el que tenga ya marcado. O sea, no es que nos cubrimos de la muerte. Usted estamos cubiertos en la sangre de Cristo. Y más allá que todo esto a veces acontece a nuestro alrededor, que hay golpeteo de un lado al otro, no queremos que usted se enferme. ¿En qué sentido? Él decía algo. Genera estrés, nervio, úlcera, enfermedades que a veces producto de que retenemos adentro todo un miedo y andamos así, que nos vaya a pasar algo, si alguien fue para allá. Ustedes conocen bien que ahora para ir al médico tienen más prioridad los que están a lo mejor afectados con la enfermedad del coronavirus, que a lo mejor tienen la prioridad de ellos, que a lo mejor usted que dice, tengo un dolorcito acá, qué sé yo, y el médico no lo atiende. No tenga temor, nosotros queremos llevarle confianza a su casa, allá donde está, hermano, no estamos armados. A veces por ahí se prende alguien que no es de la iglesia, pero con esto es que el miedo también tiene algunos beneficios, como leía él en el caso de estos datos que hemos tomado, de los beneficios que sabe quiénes somos, hasta dónde llegamos. Sabemos que, yo escuché, superar los límites, claro. Yo lo que escuché una vez, me acuerdo que dice que todo hombre tiene miedo, y que hasta el creyente tiene miedo, pero hay una diferencia, que el creyente, el cristiano, vence al miedo, y no que el miedo nos pueda vencer a nosotros. A nosotros le pongo, porque no nos ha dado, dice, él me decía, porque no nos ha dado, yo pensaba que lo iba a decir, pero porque no nos ha dado, dice Dios, un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Es decir, no es que usted es un cobarde, bajo ningún punto de vista, pero, bueno, ahora se me viene a la cabeza, bueno, hermano, soldado que huye sirve para otra manera. No, el que huye tenía un golpe bárbaro. Pero, no, hermano, usted y yo a lo mejor hemos pasado por ciertos miedos. Hemos tenido un miedo a lo mejor que la enfermedad. Lo hemos pasado. Pero ahora que tenemos, vamos a vencer ese miedo. El miedo a lo que no sé lo que le pueda. Hay algunos hermanos que por ahí ya no aguantan el tema de decir todos los días levantarse. Mantenga, yo en la prédica anterior le decía, viste, esperen Dios, porque aún he de alabarle, decía el salmista. Entonces, esperen Dios. No, que el miedo a lo mejor lo tengan otros, y que nosotros podamos ser aquellos que digamos, no tengan miedo, que tenemos a Cristo y Él nos ayuda a salir adelante. Así que nosotros es una propuesta de decirle, no tengan miedo porque con nosotros está Dios. Sí es cierto que por ahí tenemos algunas sensaciones medias raras. ¿Qué hacemos ahora? Con lo que estamos viviendo. No tenemos ingresos, no tenemos fuentes laborales, no tenemos obra social, no tenemos recursos. Por ahí alguien dijo, ¿lo tenés a Dios? Dice, lo tenés todo. Y es cierto. Él se vale de los recursos. Cuando no nos atiende el médico o el hospital,
Señor, atiéndeme, tengo un síntoma, tengo un problema acá, un dolor, qué sé yo, donde sea. No me atienden, Dios siempre atiende. No hay nada, abrimos nosotros ya la cena y no tenemos ya nada de nada. Está para limpiarla, dice. Pero vio, y se genera eso, que no entre eso en nosotros, para que no le genere ese estrés que a veces está la gente hoy en día. Que esto pueda llegarle a la casa suya, al hogar suya, y aunque se vean a veces las olas que se levantan y golpetean contra todo, nosotros que vamos ahí en la barca remando, que no le genere miedo, que el miedo no se apodere de la persona. Bien, vamos cerrando estas sesiones de este día y queremos orar. Vamos a orar por la gente que se siente enferma, por la que pueda tener estos síntomas. Vamos a orar, no queremos olvidarnos tampoco pedir por los servidores públicos, que son los que en este momento están al frente, y hay muchos que pagan las consecuencias de su vocación, de su oficio, porque no pueden dejar de atender a los enfermos y por ahí conocemos que lamentablemente han pagado con su vida. Vamos ahora. Señor, te damos gracias, Padre querido y santo, por este momento, mi Dios amado. Yo te pido, Señor, que esta palabra haga la obra para la cual tú la envías sobre cada hogar, sobre cada familia. Señor, sean pequeños, sean grandes, sean adultos, sean ancianos, Señor. Te pedimos que tú les bendiga, que tú les ayude. Mire esos hogares donde se pueden estar viviendo este tiempo, Señor, mi Dios mío, donde el miedo está queriendo ganar terreno. Padre, enviamos, Señor, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza para que el que esté caído se pueda levantar. Aquellos que están enfermos, Señor, si no pueden ser atendidos, que reciban un milagro, Señor. Que reciban un milagro que venga de ti, mi Dios amado. Señor, te pedimos, Padre querido y santo, por cada uno de tus hijos, Padre querido y santo, pedimos por nuestros hermanos, aquellos cerca, de lejos, Señor, porque sabemos que esto llega a varios lugares, mi Dios amado. Aún sin conocerlo, pedimos que esto sea de bendición. Señor, mi Dios mío, y tu palabra sea manifiesta, mi Dios amado, y tu poder sea conocido, Señor, en maravillas, en milagro, porque creemos que para ti nada es imposible. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, lo esperamos, Estén siempre atentos. Nos vemos.